Yo cambio de opinión de acuerdo a cómo cambian los datos. Extraterrestres no nos visitan y resulta que si nos visitan, bueno, pues entonces si nos visitan ya no pasa nada. Nos dimos cuenta de que se había sido poco riguroso y poco serio en la investigación de estos supuestos fenómenos. Y como de esos, los fenómenos de los extraterrestres, de los ovnis, de las brujas y de un montón de cosas más. ¿Qué creencia tuya de hoy aceptarías que podría resultar falsa dentro de 20 años? Cualquiera. Mis creencias no. Es que hay creencias que dentro de 20 años yo creo que voy a seguir creyendo que Bach era maravilloso si estoy vivo a los 91, ¿no? Pero yo cambio de opinión de acuerdo a cómo cambian los datos a los que tengo acceso. Entonces prácticamente cualquier cosa. No, los extraterrestres no nos visitan y resulta que si nos visitan, bueno, pues entonces si nos visitan ya no pasa nada. Dios no existe, ¿no? Mira, aquí está demostrado. Viene Dios y me demuestra que existe. Pues, si existía, ni modo, me equivoqué. Ya, no pasa nada. Simplemente que exijo una cantidad y calidad de pruebas para ciertas cosas que es bastante difícil que existan, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna vez has tenido y cuál fue la creencia o conocimiento que hayas defendido y luego se demostró incorrecto? Creencias muchas. A ver, cuando yo era adolescente, estaba en su apogeo el estudio científico de lo que llamaba la percepción extrasensorial, la telepatía, la precognición, la visión a distancia, básicamente eran esas, ¿no? La telequinesis era la otra. Y lo peor del asunto es que había estudios que se presentaban como científicos que iban convalidando la existencia de algún efecto psíquico que ameritaba atención, ¿no? Tú lo leías y decías, en la Universidad de Duke están haciendo estos con las cartas Zener y la gente adivina las cartas Zener. Hombre, pues, entonces a lo mejor hay transmisión de información, te hacías quizás como un aparato de radio, porque los datos dicen esto, ¿no? Luego pudiste ver las cartas Zener y te diste cuenta que eran translúcidas. Y dijiste, no, pues es que no estaban adivinándolas, estaban viendo. Si estaban a contraluz, las estaban viendo. Y luego te diste cuenta que otros datos de otras supuestas investigaciones pues habían sido falseados, cuchareados, como se dice en el mundo de la experimentación. Habían cuchareado los datos, habían falseado la realidad para seguir ganando dinero y para seguirse presentando como grandes investigadores de algo que resultó que no existía. Yo, con base en los datos que había, dije, esto puede existir. Me acuerdo con mi amigo, que no sé dónde andará en el mundo, si alguien lo ubica, Alberto Emis, Tilín de apodo, cuando yo era el marciano de apodo, y con Tilín hacíamos experimentos de transmisión de pensamiento con cartas, ¿no? Ya lo he contado, hicimos unas y decías, ¡ay, vas un adelantado! Y dice, vale, pues entonces si voy a un adelantado es como medio acierto, ¿no? Y al rato iba sacando cartas y aquel decía, no, J de picas, no, 7 de tréboles, no, pero esta es la J de picas. ¡Ay, vas un atrasado! Entonces también la contamos como acierto. Lo malo es que nos habían enseñado probabilidad, ahí sí. Puedo decir quién, Silvestre Cárdenas, mi profesor de matemáticas. Nos habían enseñado probabilidad y Alberto y yo nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era abrir el abanico para nuestro sesgo. Es decir, acertar una es acertar una entre 52, pero acertar una adelantada, una atrasada, ya estamos hablando de 3 entre 52. Y como quieras seguir sesgando, pues vas a acabar adivinando si es tréboles, corazones, diamantes o picas, donde es ya 1 entre 4. Tus probabilidades de acertar son mucho mayores. Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciéndonos tontos solos y que nuestros experimentos no valían absolutamente para nada. Pero con los años aparecieron organizaciones como PSYCOP y nos dimos cuenta de que se había sido poco prolijo, poco riguroso y poco serio en la investigación de estos supuestos fenómenos. Y como de esos, los fenómenos de los extraterrestres, de los ovnis, de los críptidos, de las brujas y de un montón de cosas más. De la cirugía psíquica. Yo tuve la madre de un amigo mío que
tenía una artritis deformante terrible y fue hasta Filipinas desde México a que la operaran los cirujanos psíquicos de Tony Akpaoha, y regresó diciendo que se sentía mucho mejor, y al mes estaba otra vez como estaba, no le habían operado de nada, era un negocio de Imelda Marcos y de Tony Akpaoha. El que lo descubrió, por cierto, fue James Randi. Entonces, esas cosas, si no las creía yo a pie firme, me parecían verosímiles porque los datos parecían sustentarlas. Los datos no las sustentaron y entonces cambié de opinión.